Bienvenidos a este video en el cual vamos a resolver la práctica número 26, la cual está relacionada con el tema de análisis de estados financieros. Para este caso en particular tenemos los estados financieros de la empresa Apple para los años 2013, 2012 y 2011. Tenemos el balance general, que sería el equivalente al estado de situación financiera. Recibe este nombre balance general porque, como vimos en clase, cuando se habla de principios norteamericanos generalmente aceptados, estos aún llaman este estado como balance general. Y tendríamos el estado de resultados para estos mismos años, 2013, 12 y 11. Entonces, lo primero que nos solicitan es calcular algunas razones. Es importante que en clase vimos más razones financieras, sin embargo, las que vamos a utilizar en la resolución de los ejercicios del 26 en adelante son las que vemos en esta matriz. Entonces, bueno, voy a irlo resolviendo cada bloque de razones. Les he puesto la fórmula para que sea más expedito el video y vamos a irle realizando una conclusión. Entonces voy a comenzar con el primer bloque de razones. Las primeras razones que nos solicitan son las razones de solvencia, es decir, qué tanto los activos de la empresa cubren las deudas, los pasivos. La primera razón que tenemos es la razón circulante, que nos dice que lo que vamos a realizar es la división entre el activo circulante y el pasivo circulante. Recordemos que activo circulante es activo de corto plazo, un activo de menos de un año, y el pasivo circulante es un pasivo, una deuda que se tiene que también cancelar en menos de un año. Entonces, lo que estamos comparando es el activo más líquido con el pasivo más líquido. Básicamente, entonces, lo que vamos a colocar en el numerador, perdón, es el activo circulante. El activo circulante de la empresa Apple para el 2013 es de 66 y su pasivo circulante es de 43. Y procedemos a hacer la división. 66 dividido entre 43 nos da 1.53. Esto significa que el activo cubre por completo el pasivo circulante y nos sobra 53, es decir, nos sobra un poco más de la mitad en activos, si fuéramos a utilizar todo el activo para cubrir el pasivo. Esto es bueno porque la empresa tiene solvencia, puede cubrir sus deudas de corto plazo de una forma muy rápida, pero hay que tener cuidado de que el activo, al ser muy alto, podría tener algún grado de ineficacia, es decir, que tenemos recursos ociosos que tal vez no ocupamos. Ahí hay que hacer un análisis de cuánto es el capital de trabajo que ocupamos y pues ver qué podríamos hacer con el exceso de capital de trabajo. Voy a copiar aquí la misma fórmula para los demás años donde tendríamos el activo circulante al numerador y en el denominador el pasivo circulante. Aquí el proceso va a ser el mismo en todos los años. Muy bien. Una vez que tenemos esta primera razón, pasamos a la segunda, que nos dice razón de liquidez inmediata. La razón de liquidez inmediata son las cuentas que podemos convertir de una forma bueno, como bien lo dice su nombre, inmediata en efectivo. Es decir, estoy usando del activo circulante lo más líquido, porque en el activo circulante hay cuentas que no son tan líquidas, como los inventarios, como gastos pagados por adelantado, que no tienen la misma liquidez. El efectivo ya son cuentas que están en las cuentas bancarias de la empresa, valga la redundancia, o que tiene la empresa en efectivo.
en billetes y monedas. Y las cuentas por cobrar es dinero que se va obteniendo de una forma muy rápida y que uno podría convertir en efectivo también de una forma bastante ágil. Hay empresas que se dedican a comprar las cuentas por cobrar. Entonces, esta segunda partida de las cuentas por cobrar es fácilmente convertible en efectivo. El efectivo y las cuentas por cobrar estamos asumiendo que son las dos cuentas más líquidas que tiene la empresa. Una porque ya es efectivo y la otra porque se puede convertir en efectivo de una forma ágil. Entonces, estamos viendo de esa parte que es la más líquida, que tanto cubre las deudas de corto plazo. Entonces, en el numerador tendríamos que es la sumatoria de efectivo, inversiones equivalentes, ¿verdad? Que es el dinero inmediato que tiene la empresa, y las cuentas por cobrar. Y en el pasivo de corto plazo tendríamos el total de pasivo corto plazo. Em, y procedemos a hacer exactamente el mismo procedimiento donde tendríamos que el numerador se divide y este denominador nos da 1,49. Veamos que de la razón circulante disminuye, porque teníamos 1,53, disminuye a 1,49. Esto es porque le estamos depurando el efecto de las partidas menos líquidas. Aún así, pues prácticamente el activo circulante cubre el pasivo circulante en un 50% más, ¿verdad? Lo cubre él y le sobra casi 50 adicionales. Y aquí lo repetiré para los demás años. Iríamos al año 2012, donde tengo igual en todas que sumar el efectivo y las cuentas por cobrar. Y en el denominador tendríamos propiamente el total de pasivo de corto plazo. Esta es la misma estructura que tenemos en la antología, entonces es importante que la manejemos para todos los demás ejercicios de la misma forma, aun cuando solo nos aparece, si no me equivoco, los dos primeros. Muy bien. Una vez que ya calculé las dos razones, tengo que hacer o brindar alguna conclusión. Las conclusiones pueden ser muy amplias, hay muchas cosas que podríamos hablar, principalmente si tenemos un gran contexto de la empresa. Sin embargo, para fines de este ejercicio, que es un poco más didáctico, un poco más ágil de brindarnos un análisis rápido, lo que buscamos es tener un par de líneas de lo más importante que estamos identificando. Lo primero que podríamos identificar es que si vemos del año 2011 al 2013, la solvencia de la empresa aumenta, la empresa tiene una mayor solvencia, la solvencia de la empresa aumenta. Sin embargo, esta solvencia hay que tener cuidado, como bien mencionaba, porque puede tener alguna ineficiencia en las cuentas. Si nosotros vemos aquí a la izquierda, vemos que un poco de ese aumento del activo circulante se debe a un aumento de las cuentas bancarias, de las cuentas de efectivo y equivalentes y de las cuentas por cobrar. Entonces, si bien es cierto, tenemos un aumento en la solvencia de la empresa, entonces ahí tenemos una disminución, disminuye el riesgo de pagar las deudas más inmediatas. Esta solvencia hay que analizarla, puede ser que está o que conlleva alguna ineficiencia, entonces hay que revisar que no haya un exceso
de los activos circulantes, porque reitero, puede ser que ese dinero, si bien es cierto, nos da la tranquilidad de cubrir fácilmente las deudas de corto plazo, pero es mejor que ese dinero estuviese trabajándose en algo más rentable probablemente. Ahí hay que tener un análisis de otras razones que vamos a tener más adelante, como por ejemplo los periodos de cobro y de pago, que ahí sería importante saber para cuándo es que se va a necesitar el dinero para cubrir esas cuentas por pagar. Muy bien, dicho esto, voy al segundo bloque de indicadores, donde tendríamos el apalancamiento o deuda. En este caso tenemos igual dos razones. La primera es la razón de deuda, que básicamente sería pasivo total. Vean que aquí no es solamente el pasivo de corto plazo, sino el pasivo total, es decir, el pasivo de corto y el pasivo de largo plazo sumados, y el activo total, igual aquí es el activo y el pasivo, perdón, el activo de corto y de largo plazo. Y procedo a hacer la división. Esto es lo que nos está indicando, es cuánto representa la deuda con respecto al activo. En este caso, tenemos que la deuda es el 40% del activo y el 60% restante es patrimonio. Entonces, aquí tenemos la primera conclusión, es que esta empresa se financia mayoritariamente con lo que es patrimonio. Y procedemos a calcular para los años 2012 y 2011. Este, ¿ah? Bien, entonces en el numerador estaría el pasivo total y el activo total en el denominador para los 3 años. Y me traje que no era. Ay, perdón, es que lo puse al revés. Vemos que a nivel de la razón de deuda, esta era de 34 en el 2011 y aumentó hasta 40 en el 2013. Está en aumento. Eso significa que el siguiente indicador, que es el multiplicador de capital, que es el activo total promedio dividido entre el capital contable promedio, es decir, el patrimonio promedio, esta nos va a decir que hay un aumento, debería haber un aumento, dado que el patrimonio disminuye, perdón, sí, el patrimonio disminuye, esta razón debería ir aumentando. Pero hay que tener cuidado con dos elementos. Nos dice que el activo total promedio dividido entre el capital contable promedio. Nosotros no tenemos ninguno de esos dos cálculos, porque el activo que nosotros tenemos es el activo total y también tenemos el capital contable total y nos piden el promedio. Cuando nos piden el promedio, lo que buscamos es hacer un promedio del año que estamos analizando con el año anterior dividido entre dos, que nos dice la literatura, el libro de texto, que era el año base, el año inicial, más el año final, que es en el que estamos. Esa sumatoria la divido entre dos. Y en este caso me dio 192, 146. Y el último, hay que tener cuidado porque yo no tengo un año 2010. Lo que nos dice el ejercicio es que usemos el mismo 2011. Entonces, en este caso me da 116. Esto para el año base, exclusivamente. El año base, el inicial y el final va a ser el mismo del año 2011. Y en el caso del capital contable va a suceder lo mismo. Voy a tomar el capital contable del año actual, le voy a sumar el del año anterior, que esto sería el inicial más el final, y lo divido entre dos. Para el año base, el inicial y el final son el mismo.
Bien, dicho esto, entonces ya puedo calcular mi indicador donde tendría en el numerador el activo total y en el denominador el capital contable o patrimonio. Esto para los 3 años. Bien, ahí lo tengo. Entonces, aquí procedo a hacer la división del activo entre el patrimonio para los 3 años y como mencionaba, tendría que ir en aumento y vean que efectivamente la razón pasa de 1,53 a 1,58. Esto es porque el denominador, que es el patrimonio, va disminuyendo, en tanto que el patrimonio que estaba en la razón 1 va en aumento. Aquí hay un elemento a nivel de conclusión que es muy importante y es que, bueno, la empresa se está financiando o aumenta su financiamiento por medio de deuda y analicemos que la deuda que se está aumentando, vamos a ver, bueno, a nivel de deuda de corto plazo, no es la más importante. Veamos que la deuda que más aumenta es la de largo plazo. Entonces la empresa aumenta su financiamiento por medio de deuda, lo cual aumenta el rendimiento de los accionistas, pero incrementa el riesgo del negocio, dado que el pasivo es más exigible que el patrimonio. Ahora, en este caso, la mayor parte del aumento fue en deuda de largo plazo, lo que reduce el riesgo porque es menos exigible. Entonces, ahí siempre hay que tener cuidado. Un aumento en deuda, pues no es algo malo, puede ser algo bueno. De hecho, la deuda generalmente tiene requerimientos de tasas o de rendimientos menores que los de un patrimonio, porque está asumiendo menos riesgo, pero sí hay un elemento de que es más exigible. Y bueno, como en este caso es de más de un año, pues esa exigibilidad se pierde un poco, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, aumentó el riesgo porque aumentó la deuda, este riesgo no es tan elevado debido a que es de largo plazo. Después de ver estos dos bloques, vamos a pasar a las razones de actividad. Y en las razones de actividad vamos a tener 6 indicadores. El primero es la rotación de las cuentas por cobrar, donde tendríamos las ventas a crédito. Y aquí es importante que una de las notas que nos decía el ejercicio es que todas las ventas son a crédito. Si todas las ventas son a crédito, entonces yo puedo calcular este indicador así tal cual. Si no, yo tendría que dividir o seccionar el ingreso para ver cuáles son ventas a crédito y cuáles son ventas a contado. Dado que estamos bajo el supuesto de que todas son a crédito, entonces voy a utilizar ese rubro. Y vean que está dividido entre las cuentas por cobrar promedio. También voy a calcular las cuentas por cobrar promedio, que es lo mismo. Son las cuentas por cobrar de este año, bueno, del año anterior, más las de este año, y eso lo dividimos entre dos. Ese es el promedio. Lo hacemos para los 2 primeros años y para el tercer, bueno, para el año actual, el año anterior y para el año base, vamos a considerar que el inicial y el final son el mismo y lo dividimos entre dos. Entonces, por aquí procedo a realizar el cálculo de las razones de actividad. La primera, que es la rotación de las cuentas por cobrar, las ventas
Vamos al estado de resultados y serían los ingresos. Esos son ingresos por ventas: 171 en el año 2013, 156 en el 2012 y 108 en el 2011. Y las cuentas por cobrar promedio, que sería 23 en el 2012, 18, perdón, 23 en el 2013, 18 en el 2012 y en el 2011 sería 14. Y realizamos el cálculo, que sería el numerador dividido entre el denominador para los 3 años: 7.6 en el año 2013, 8.91 en el 2012 y 7.71 en el 2011. Veamos que en el 2011 la rotación era mayor que la que hay hoy. Eso significaba mayores niveles de cobro, ¿verdad? Las cuentas por cobrar se movilizaban más que lo que tenemos en la actualidad. El siguiente indicador son los días de cobro, que se relacionan con la rotación. Como la rotación va en disminuir, sí, ha ido, bueno, primero aumentó y después disminuyó. Esa disminución en la rotación hace que los días de cobro tengan que ser mayores. Eso significa que actualmente estamos durando más cobrando las cuentas. Este indicador sería su cálculo en el numerador 360. El ejercicio nos dice que usemos años de 360. Entonces voy a usar en el numerador 360. Esto es importante porque en algunos casos se considera 365 y bueno, si fueras bisiesto 366. Eso es un poco más una política interna, una política que fija la empresa. En este nosotros estamos fijando 360 y estaría dividido entre la rotación de las cuentas por cobrar, que es el indicador que calculamos previamente. Entonces por aquí lo colocamos en los 3 y hacemos la división. 47.37 en el 2013, 40.38 en el 2012 y 46.67 en el 2011. Vean que en el 2011 era 46.67, aumenta, perdón, disminuye a 40.38 y finalmente a 47.37 y como bien mencioné, este 47.37 es el que se ve más desmejorado de los 3 años, que es el actual, precisamente porque la rotación disminuyó. Nosotros estamos durando 47 días en cobrar las cuentas que están pendientes con los clientes. Y había otra información que nos daba el ejercicio que nos decía que se estaban otorgando 30 días de crédito a los clientes, que se pueden extender hasta 7 días por el periodo de recepción de, los, de las transferencias, y que el de la industria, que no lo puse acá, era de 45 días. Veamos que nosotros estamos por arriba del de la industria y por arriba del que se otorga. La primera conclusión que tengo aquí es que la empresa debe mejorar su periodo de cobro, sus días de cobro, porque es superior al de la industria y al que ha fijado la institución. Seguimos con el ejercicio. Nos dice que la siguiente razón que vamos a calcular es la rotación de inventarios. Nos piden el costo de la mercadería vendida. Este costo de la mercadería vendida estaría en el estado de resultados. Y vean que en el estado de resultados venía negativo. Para fines del cálculo de nuestro indicador hay que ponerlo positivo. Entonces, ya aquí lo puse positivo en los 3 años.
Y lo que tenemos en el denominador es el inventario promedio, que como ya sabemos, cuando nos piden estos promedios, va a ser el año anterior más el año actual, que sería el inicial más el final, dividido entre 2. Esto para los dos años 2013 y 2012, y en el 2011 va a ser el año 2011, tanto el inicial como el final, y lo dividimos entre 2. Ahí lo tenemos. Entonces, coloco por aquí el de cada uno de estos años, 1.50 en el 2013, 1 2012 y 2011 también sería 1, y realizo la división. 71.33 2013, 88 2012, 64 en el 2011. Al igual que en la rotación de las cuentas por cobrar, la rotación de los inventarios, bueno, primero que todo era de 64. Hubo una mejora para el 2012, algo se hizo bien en ese año, es importante resaltar, pero volvió a empeorar para el 2013, y en este momento la rotación es de 71.33. Eso significa que, al igual que sucedió con los días de cobro, los días del inventario tienen que haber aumentado del año base al actual. En este caso, lo que nos está diciendo esta rotación del inventario es la cantidad de veces que rota el inventario durante el año. Eso significa que 71 veces al año rotó. Durante 71 veces tuvimos que realizar la adquisición de nuevos inventarios, y antes era de 64. La rotación ha ido aumentando. Perdonen, la rotación ha ido en aumento. Bueno, sí, aumentó, sí disminuyó del 2012 al 2013, pero sí es mejor que la del 2011. Ahí, perdonen. La del 2013 es peor que la del 2012, pero sí es mejor que la del 2011. Paso al siguiente indicador, que son los días de inventario, que es 760 en el numerador, y en el denominador es la rotación del inventario. Entonces, esta es la cantidad de días que se considera en el inventario, es decir, una mercadería que llega dura 5.05 días. Por eso es que estábamos realizando 71 pedidos durante, o teniendo una rotación de 71 veces durante el año. Cada 5 días hacemos un pedido. Em, entonces, como mencionaba, pues si bien es cierto, sí es peor que la del año anterior, que vean que cada 4 días estaban realizándose nuevos pedidos, y esta sí es mejor que la del año 2011, que era de 5.63. Dicho esto, paso al ciclo de operación, que el ciclo de operación es los días del inventario más los días de cobro. En este caso, los días totalizan 52.42. Consideremos que fuera 52. Ese 52 significa que desde el momento en que yo recibo la mercadería, van a pasar 52 días para yo haber recibido el dinero correspondiente a esa mercadería, porque duro 5 días vendiendo el producto y duro 47 días cobrando el dinero.
ocupamos que este ciclo de operación fuera lo más pequeño posible. Por fines de este ejercicio no lo tenemos, lo veremos en el siguiente tema, pero este ciclo de operación hay que compararlo con los días de pago para ver cuánto es la exigibilidad que tiene el pasivo de corto plazo y ver si efectivamente con esos 52 días, que es lo que dura el ciclo de operación, yo obtengo el dinero para poder cancelar las deudas correspondientes a tiempo o estoy incurriendo en gastos por mora, por ejemplo. Voy aquí a copiarlo. Vamos a ver si lo copié todo correcto. Ujú. Vean que entonces, bueno, está muy parecido al del año base, donde estuvo la mejora, fue en el 2012, que bueno, reitero, si estuviéramos no en este ejercicio didáctico, sino en la empresa, pues habría que ir a hacer un análisis de qué es lo que pasó, cuál fue el comportamiento del 2011 al 2012, qué fue lo que se hizo para que mejoraran los indicadores y que posteriormente, del 2011 al 2012, pues esta situación se reversó parcialmente, porque igual tenemos indicadores mejores que el del año base, pero sí son peores que los del año anterior. Finalmente, tendríamos la rotación del activo total, donde tenemos en el numerador las ventas. Entonces, por aquí tengo las ventas del estado de resultados en el numerador de cada año. Ujú. Y en el denominador tenemos el activo total promedio. Vean que también es un promedio, entonces ese no lo he calculado. Voy a calcular por aquí el activo total promedio. Ah, bueno, no sé si lo había calculado, qué curioso. ¿Por qué lo tengo acá también? Eh, el activo total promedio lo había calculado para una razón previa, entonces por aquí ya teníamos que era 192, 146 y 116. Entonces, el activo total promedio del 2013, 192. Activo total promedio 2012, 146. Y 2011 era 116. El numerador dividido entre el denominador nos está dando 0,89, 1,07 y 0,93. La rotación del activo disminuyó, es decir, la cantidad de veces que rota el activo para convertirse en ventas. Entonces, este indicador, pues, disminuyó del año base. Entonces, bueno, en este aspecto vamos a considerar que, bueno, la empresa ya habíamos visto que había mejorado sus días de, perdón, debería mejorar sus días de cobro porque estábamos por arriba de la industria y estábamos por arriba de lo que la empresa se había planteado y que este indicador había mejorado, pero después disminuyó. En cuanto a la rotación del inventario, esta mejoró. La rotación del inventario mejoró con respecto al año base, lo que hace que ahora los días del inventario, los días del inventario disminuyeron, por lo que el periodo en que están en bodega disminuye. Eso es algo muy positivo. Sin embargo, el ciclo de el ciclo de operación es casi el mismo del 2011, ¿verdad? Pareciera que aunque mejoramos en los días del inventario, los días de cobro empeoraron y como que uno compensó al otro. Ocupamos que los dos sean lo menor posible para que
podamos tener capital de trabajo, ¿verdad? Para comprar nuevos inventarios, para pagar salarios, servicios públicos y otros elementos de esta naturaleza. Entonces, bueno, por ahí el ciclo de operación es casi el mismo del 2011 y hay que buscar disminuir. Finalmente, la rotación del activo ha disminuido. Y esto lo podemos ver, esa rotación del activo ha disminuido. Esto lo podemos ver, y esta rotación son las ventas entre el activo total. Esa disminución lo que quiere decir es que mientras que el activo ha subido, y veamos que el activo pasó de 116 a 207, el activo total, las ventas pasaron de 108 a 171. El aumento que tuvo el activo es mayor al aumento que ha tenido las ventas. Y cuando hacemos una inversión en activos, pues lo que vamos a ir buscando es que también las ventas pues aumenten. Hay que ver qué tipo, ¿verdad? Que eso se vería ya propiamente en una empresa, qué tipo de activos en el que estamos invirtiendo. Si nosotros vemos por aquí, esa mayor inversión está en inversiones de largo plazo, es decir, por ejemplo, inversiones en acciones, que pues no sabemos específicamente cuál puede ser la estrategia del negocio, puede ser que sea algo un poco más a largo plazo y entonces ahorita no están incrementando directamente los ingresos, sino que lo estarían incrementando en el futuro. Hago mención a esto porque inversiones de largo plazo nos darían aumentos en los otros ingresos, pero si observamos los otros ingresos, no están aumentando, se están manteniendo. Entonces, muy probablemente aquí estaríamos ante una inversión un poco más para fines estratégicos, tal vez es para abastecernos de algún producto o para hacer uso de las cadenas de distribución o bueno, habría que analizar un poco qué podría ser esta inversión de largo plazo. Muy bien, entonces, bueno, por aquí finalizo este bloque de razones. Pasaríamos a las razones de rentabilidad, donde esta sería, bueno, en el margen bruto sería la utilidad bruta en el numerador y en el denominador las ventas de ese año. Esto para los 3 años, entonces la utilidad entre las ventas. Y este indicador lo que nos está diciendo es por cada colón que nosotros estamos vendiendo, ¿cuánto es lo que nos estamos ganando? Recordemos que la diferencia que hay entre las ventas y la utilidad bruta es el costo de ventas. En una empresa que lo que hace es producir o en una empresa de manufactura, ese costo es el costo de la mercadería propiamente, sin considerar los gastos de operación. Entonces, esta primera utilidad es importante porque es la que va a cubrir todo lo demás que requiere el negocio. Veamos que en todos los años hay una utilidad, es decir, que bueno, en ese aspecto, lo que nosotros estamos produciendo, el precio sí lo cubre perfectamente. Eh, el indicador sería entonces la utilidad entre las ventas. Para el año 2013 tenemos una utilidad de 37%, 44% en el año 2012 y en el año 2011 es de 41%. Veamos que en este caso la rentabilidad disminuyó. Somos menos rentables a nivel de el margen bruto. Aquí hay que revisar
este elemento, porque si bien es cierto, las ventas están subiendo, no están subiendo tanto como el costo de ventas. El costo de ventas está subiendo más que las ventas como tal. Aún seguimos siendo rentables, pero el objetivo del margen bruto es que este sea cada vez mayor, porque aquí lo que estamos viendo es cuánto es lo que me estoy ganando por hacer la venta. Vean que antes me ganaba 41 y ahora me gano 37 colones, perdón, 37 céntimos de cada colón vendido. Entonces, bueno, este indicador vemos que entonces hay que revisar ese costo de ventas que va aumentando más de lo que aumenta el ingreso. Ahora vamos con los gastos de operación, gastos de funcionamiento del negocio, como alquileres, servicios públicos, personal que elabora en la parte de mercadeo, de ventas, de recursos humanos, de áreas administrativas, no propiamente en la producción del artículo que estamos vendiendo. En este, bueno, sería la utilidad operativa dividido entre las ventas. Este margen nos está diciendo cuánto es lo que queda de utilidad después de cubrir los otros costos del negocio diferentes del costo de ventas, es decir, diferentes del costo del producto que nosotros comercializamos como tal. En este caso, bueno, vamos a ver, nos queda 29 en el año 2013, 25 en el 2012 y 31 en el 2011. Esto significa que, bueno, prácticamente, al igual que sucedió con el margen bruto, hubo una disminución de ese margen. Antes me ganaba 31 centavos de cada colón. Hoy no me gano esos 71 centavos, sino 29 centavos. Los gastos de operación crecieron más de lo que está creciendo la utilidad. Ahí hay que tener cuidado. Y llegamos ahora a un margen neto, que el margen neto considera otros elementos como otros ingresos y otros gastos, que son otros ingresos y otros gastos diferentes a los de la operación del negocio. Ya vemos que, por ejemplo, estos otros ingresos provienen de las inversiones que realiza la empresa, son ingresos por intereses o por dividendos que puede estar recibiendo la empresa. También está el efecto del impuesto sobre la renta, que es un gasto que, bueno, y no nos escapamos de siempre tener que cubrirlo. Entonces, después de considerar esos otros elementos que no son tal vez tan relacionados con la operación del negocio, sino que están ahí, eh, pero no son propiamente de lo que nos dedicamos, este, estamos obteniendo en el año 2013 37, 2012 42 y 2011 26. Y en el denominador estarían las ventas. 171, 156 y 108. Entonces, si yo tomo la utilidad bruta y la divido entre las ventas, me estaría dando 22 de margen neto, 27 y 24. Entonces, vean que todos los márgenes apuntan a que, bueno, en el año base 2011 teníamos mejores márgenes de ganancia que los que tenemos hoy. Entonces, a nivel de conclusión, tenemos bueno, ¿verdad? Que sería lógico, hay una disminución de todos los márgenes y hay que investigar en este caso porque el costo de ventas se incrementa más que el incremento en las ventas.
Ahorita esto lo vamos a ver más claro en el análisis horizontal y vertical, pero aquí tal vez no vemos tan claro ese crecimiento en los ingresos y el crecimiento en el costo de ventas, pero a nivel porcentual, cuando ya lo calculamos ahorita, vamos a ver que el costo de ventas ha subido o ha incrementado más de lo que incrementó los ingresos. Y bueno, y lo mismo para el caso de los gastos, que están en gastos operativos. Igual hay que investigar por qué el costo de ventas y los gastos operativos están incrementándose más de lo que se están incrementando las ventas y por ende las utilidades. Igual la empresa está teniendo márgenes. Eso es algo importante porque un escenario muy complicado sería si la empresa en este momento tuviera pérdidas. Pero bueno, si tiene márgenes de ganancia. Aquí lo que hay que buscar ahora son las áreas de mejora para incrementar esos márgenes de ganancia. Vamos al siguiente, que son los elementos de rentabilidad sobre ventas. En este voy a ver el ROI y el ROE, que es el rendimiento sobre la inversión y el rendimiento sobre el patrimonio. El primero es una relación del margen neto que calculamos en el punto anterior. Hay otra forma de calcularlo. Voy a utilizar esta para fines de nuestro ejercicio, pero en clase vimos otra fórmula y que está también en el folleto de fórmulas. Hay otra fórmula para hacer su cálculo. Aquí vamos a hacer este, que sería el margen neto multiplicado por la rotación de activo total que teníamos también calculado anteriormente. Y este ROI sería el rendimiento sobre la inversión, es decir, cuánto se genera de utilidades por respecto a el activo. Entonces, básicamente nos está diciendo que con respecto a la inversión que tenemos en activo, estamos obteniendo 19%. Por cada colón invertido en activos, se está generando 19 centavos de utilidad. Y al igual que sucedió en la rentabilidad eh, que teníamos en el punto anterior, los tres márgenes de utilidad, aquí, bueno, va en cadena, dado que el margen neto es uno de los rubros que tenemos en la fórmula, pues al haber disminuido este, pues aquí también va a disminuir este, nuestros rendimientos. Aquí, para que les quede igual que la hoja, aquí no sería rentabilidad sobre ventas, sino que este sería el análisis Dupont. Entonces, eh, pues sí, al igual que reitero que los márgenes, la rentabilidad habría disminuido porque como es un multiplicativo y el margen neto disminuyó, pues estos también tienen que ir disminuyendo y también había disminuido la rotación sobre el activo, perdón. Ambos disminuyeron, entonces pues por consiguiente este rendimiento sobre la inversión disminuyó, antes era mejor. Y la segunda es el rendimiento sobre el patrimonio, donde tenemos el rendimiento sobre la inversión que acabamos de calcular, el cual estaríamos multiplicando por el multiplicador de capital. El multiplicador de capital lo calculamos al inicio. Ahí lo tenemos. Y bueno, en este caso lo que estamos viendo es cuánto es el rendimiento que tienen los accionistas. Este es el rendimiento que les está ofreciendo la empresa. El rendimiento antes era mayor al actual, ¿verdad? Antes les daba 34, es decir, por cada colón
de patrimonio que tenían ellos, obtenían 34 céntimos de ganancia. Ahora ese disminuyó a 31 céntimos. Antes el rendimiento era mejor. En ambos casos, ¿verdad? Hay una disminución. Hay una disminución de los rendimientos de la empresa, lo que la hace menos, ¿cuál podría ser la palabra? Tal vez podríamos decir que es menos demandada frente a otras inversiones más rentables, porque consideremos que aquí las personas que, bueno, los accionistas están asumiendo todo el riesgo de un negocio. Hay que ver si ellos tienen una opción que sea más rentable, ese 31%, que es la ganancia que al final están teniendo los accionistas con respecto a lo que han invertido. Bueno, ya como último bloque, teníamos lo que son los indicadores de mercado. Vamos a tener específicamente dos: la utilidad por acción y la razón precio-utilidad. La utilidad por acción sería la utilidad neta de cada año dividido entre el número de acciones que se tiene en circulación. Entonces, por aquí lo divide entre las acciones en circulación, que el ejercicio nos decía que era 0.925 millardos. Entonces, bueno, lo dividiría entre 0.925 y aquí nos daría cuánto es lo que se está ganando cada accionista. Dice que cada accionista estaría ganando 40. Esa es la utilidad por acción. Vamos aquí a copiar esto de acá. El año anterior se ganaba 45.41 y antes se ganaba 28.11. Vean que esto es algo muy interesante. Si bien es cierto, disminuyó la utilidad del 2012 al 2013, la utilidad que hay actualmente sí es muy superior a la utilidad que había en el año 2011, y a eso hace que haya una utilidad por acción superior en este momento. Cada accionista estaría recibiendo 40 de utilidad. Consideremos que esto es bajo el supuesto, este indicador lo que nos dice es bajo el supuesto que yo tengo esa utilidad y la vamos a repartir entre todos los accionistas, no se va a reinvertir en el negocio y digamos si no hay algún otro uso para por ejemplo, de repartir entre accionistas preferentes antes de los accionistas comunes. Si todo se fuera a repartir a los accionistas comunes, y bueno, en este caso es que no tenemos información de accionistas preferentes y no conocemos las políticas de reinversión que podría tener el negocio, pues cada uno va a recibir 40. Habría que ver si eso es del agrado de los accionistas. Igual esto es un elemento que queda un poco más eh, subjetivo de lo que el accionista como tal piensa, de sus expectativas sobre el negocio. Y bueno, tendríamos la razón precio, que es un precio de mercado, un precio que cotiza actualmente la acción. Aquí tenemos el precio de los 3 años en el 2013
13 es 476, en el 2012 es 667 y en el 2011 es 381. Veamos que el precio del 2011 casi que se duplicó para el 2012, es decir, que la expectativa que tenía el mercado sobre esa empresa era muy buena y después decayó. Y la UPA pues sería la que acabamos de calcular. Bien, entonces aquí pues nada más haríamos la división. Bueno, veamos que a pesar de que la utilidad por acción pues aumentó, pues eso sí, la expectativa del mercado pues no es tan buena. En este sentido, aquí en esta razón precio-utilidad estamos viendo precisamente la expectativa que se tiene sobre el negocio y bueno, en este aspecto este, hay un decrecimiento de la razón precio-utilidad que bueno, ahí refleja alguna disminución, reitero, de esa disminución tal vez no de credibilidad, sino de la expectativa de crecimiento próxima de la empresa. Entonces, precisamente esas son las conclusiones a las que estaríamos llegando acá, ¿verdad? Que hay un aumento en las utilidades por acción. Sin embargo, hay una disminución en la expectativa de crecimiento de la empresa por parte del mercado. Bien, aquí termina nuestro ejercicio. Básicamente esto es lo que nos solicitaban, nada más para fines de los proyectos de investigación que están realizando. A este mismo ejercicio le voy a hacer el cálculo del análisis horizontal y vertical para que vean cómo se realiza. Yo tengo el estado financiero que nos habían dado para la empresa en estos periodos del 2011 al 2013 y yo voy a segregarlo. Voy a ver el crecimiento que hubo del 2013, del 2011 al 2013 como un todo y también segregado por años del 2012 al 2013 y del 2011 al 2012. Hay dos elementos. El análisis horizontal, lo que vemos es el crecimiento que hubo en las cuentas o el decrecimiento. Este se ve tanto en forma nominal como porcentual, para lo cual nosotros tomamos el año actual y le restamos el año anterior. Eso que estoy calculando sería la variación de aumento o disminución en términos nominales. Vean que en este caso, pues todos los movimientos me dieron positivos, lo que significa que todos los años habría un aumento en las diferentes partidas. Y ese aumento lo voy a pasar a porcentual para que sea un poco más fácil su análisis. Yo tomo el valor nominal y lo divido entre el año base, en este caso entre el 2011, para ver cuáles fueron los mayores aumentos que hubo en las partidas. Bien, entonces, por ejemplo, bueno, aquí este me genera error porque era cero. Por ejemplo, yo sé que a nivel de activo circulante, el que más creció, bueno, sería el 100% inventarios, pero como hablamos en la clase, hay que tener cuidado de este tipo
de porcentajes, porque vea que es un millardo, y en este caso la partida aumentó un 100%. A mí me interesaría de estas tres, me interesaría más analizar el efectivo, que es la que aumentó más, aumentó 14 millardos, que corresponde a un 54% de análisis, perdón, de aumento del año base al año actual. En el caso de propiedad, planta y equipo, aunque propiedad, planta y equipo tiene un aumento de 113%, la que más me interesaría a mí investigar acá debería ser las inversiones de largo plazo. Tendríamos que ir a ver en las notas de los estados financieros y en los elementos de la industria qué tan razonable es esto, ¿verdad? En este caso, ya lo habíamos visto con anterioridad que hay un aumento importante en lo que son las inversiones, que, bueno, tuvieron un aumento de 50 millardos del año 2011 al 2013. A nivel de deuda, en la parte de corto plazo, en la parte corriente, claramente las cuentas por pagar comerciales, es decir, las que están respaldadas por facturas, son las que aumentaron más, aumentaron un 50%. Y en las de largo plazo es la deuda, el préstamo que se obtuvo, el más alto, ¿verdad? A nivel de capital contable, en este caso, la variación más importante es en cuanto a utilidades retenidas. Eso significa que la empresa no está repartiendo tantos dividendos, sino que la mayor parte de la utilidad se convierte en utilidad retenida. Este mismo análisis hay que hacerlo para todos los periodos. Yo aquí lo hice del 2011 al 2013, perdón, pero uno también debería hacerlo en los años intermedios, del 2011 al 2012 y del 2012 al 2013, donde no necesariamente tendríamos el mismo comportamiento. Yo en este caso, por ejemplo, tengo que del 2011 al 2012 no fue el efectivo el que aumentó. Vean que el aumento importante del efectivo fue en el periodo del 2012 al 2013. Ahí es donde habría que ver qué fue lo que pasó con esa partida. No fue en el periodo 2011-2012. Lo que aumentó aquí de forma importante en el periodo 2011 a 2012 son las cuentas por cobrar. Entonces ahí hay que hacer ese análisis de cuáles son los momentos importantes para ver cuál fue el contexto. Habría que ir a la memoria del estado financiero, a sus notas, para ver qué es lo que pasó en el año 2011-2012, por qué esa cuenta por cobrar aumentó tanto. Fue la que más aumento tuvo. Y después en las memorias del 2012 al 2013 es donde vemos el aumento significativo en las cuentas bancarias, que también habría que ver a qué se debe. Hago señalamiento de esto porque ese a qué se debe puede obedecer a una política nueva de la empresa, puede ser un acuerdo que haya llegado a la junta directiva, y aunque sea medio raro el porcentaje y todo, pues está completamente justificado en una decisión de la alta gerencia. Vamos a aquí el activo a largo plazo. Vemos que entonces, bajo este escenario, las inversiones son las que aumentaron más en los dos periodos. Pues aquí esas inversiones habría que irlas a analizar. Veamos que no así por ejemplo, las cuentas de propiedad, planta y equipo, los intangibles. No, el que tuvo estos aumentos importantes es, sin duda alguna, las inversiones de largo plazo, porque propiedad, planta y equipo, bueno, tal vez en el primer año sí aumentó de forma importante, pero ya el segundo año no. En las cuentas por pagar, vemos que donde está el aumento importante de las cuentas por pagar fue en el periodo del 2011 al 2012. Entonces, ese sería el periodo que hay que analizar. Eh, aquí hay que tener cuidado, reitero, con algunas que tienen variaciones pequeñitas, pero los porcentajes son muy grandes, porque esas son, este,
como una trampita que a veces se genera dentro del mismo estado, porque sí, la variación fue muy importante con respecto al año base, pero no así con respecto a todo el estado. Por eso ya ahorita vamos a pasar al estado de resultados, perdón, al análisis vertical. Bueno, y a nivel aquí de pasivo de largo plazo, vemos que en el año 2011-2012 no hay una variación importante. Bueno, tal vez está la de los otros pasivos. Aquí habría que ver qué son esos otros pasivos. Deben ser gastos acumulados o provisiones o cuentas por pagar diferentes de las cuentas. Bueno, no es que son de largo plazo. Bueno, habría que ver qué puede ser. Pueden ser provisiones eh, que tenga la institución, y posiblemente ya en el periodo del 2012 al 2013, donde aumenta de forma importante el préstamo. Aquí habría que ver por qué se tomó la decisión de solicitar ese préstamo. Y como vemos en la parte del patrimonio, donde está la mayor variación es en las utilidades retenidas, pero del año del 2011 al 2012, ahí es donde creció más. Ya en los años posteriores no tuvo tanta acumulación. De hecho, vean que ambos tuvieron porcentajes parecidos. Entonces, donde habría que hacer el análisis es en qué es lo que pasó en ese año del 2011 al 2012, por qué se decidió capitalizar y cuál tal vez puede ser la política de la empresa para repartir dividendos. Estos son algunos hallazgos importantes que podríamos estar viendo en el análisis horizontal. Y paso al análisis horizontal, pero en este caso del estado de resultados, donde va a ser lo mismo. Tomo el año actual menos el año base, y ese año base lo divido entre, perdón, esa variación la divido entre el año base y me da los porcentajes de crecimiento. Esto lo vamos a hacer para los tres bloques que estoy analizando, donde vemos que los ingresos aumentaron un 58% del año 2011 al 2013. Y como había dicho, vean que el aumento en el costo de ventas fue de un 67%. Y el costo de ventas aumentó más de lo que está aumentando el ingreso. Por eso es que los márgenes de utilidad que veíamos anteriormente eh, van en disminución. Lo mismo aquí, la utilidad bruta aumentó un 45%, pero los gastos de operación aumentaron un 50%. Por eso, igual, el margen de operación también disminuyó. Y bueno, ya finalmente vemos el incremento que tuvo eh, lo que es el impuesto de renta, que tuvo un incremento del 44%, al igual que la utilidad operativa, la utilidad antes de impuestos, también aumentó menos de lo que aumentó el mismo impuesto. Y todo esto, ahí también lo podemos ir desmenuzando de dónde fue que se dio los mayores aumentos, porque vemos que eh, ya si lo vamos viendo por años, bueno, todos los años estábamos teniendo que del año 2011 al 2012 había una mejora, y después del 2012 al 2013 había una situación complicada que disminuía nuestros indicadores. Aquí lo vemos. Vean que en el año del 2011 al 2012 el incremento de las ventas era superior al incremento del costo de ventas, y el incremento de la utilidad era superior al incremento de los gastos de operación. Pero para el año o el periodo del 2012 al 2013 es donde hay que analizar qué es lo que pasó, porque hubo siempre un aumento en los ingresos, pero el aumento que tuvo el costo de ventas supera el aumento que tuvo las ventas. Algo hicimos mal, porque ¿verdad? A nivel de los márgenes, ahí esto no debería suceder, y el incremento que están recibiendo los gastos operativos
eh, básicamente ya viene con un negativo anterior y que por supuesto eso explica por qué disminuían todos nuestros márgenes en el ejercicio. Y a nivel del análisis vertical, ya aquí para ir finalizando, tendríamos el análisis vertical del balance general y el análisis vertical del estado de resultados. Voy a comenzar con el análisis vertical del estado de situación financiera, el balance general, donde lo que vamos a hacer es tomar una partida, por ejemplo, el efectivo, y dividirla entre el total de activos. Ese total de activos queda fijo porque vamos a usarlo para dividir todas las cuentas de activo de ese periodo. En el caso del pasivo y patrimonio, vamos a tomar cualquiera de las cuentas de pasivo y patrimonio y la dividimos entre el total de pasivo y capital contable o patrimonio. Y ese es el monto que va a quedar fijo. De esta manera vamos a identificar las cuentas más importantes que se van teniendo año a año. En todo va a ser siempre la cuenta activa entre el total de activos, y en el caso del pasivo y del patrimonio sería cualquier cuenta de pasivo o patrimonio dividida, ya, muy malo, dividido entre el total de pasivo y patrimonio. Tenemos esto, nos va a dar cuáles han sido las partidas más relevantes, que pues esto a su vez nos ayudará a, en, en conjunto con el análisis vertical, realizar indagaciones de áreas importantes o de áreas de mejora en la empresa. Aquí vemos, por ejemplo, que a nivel de activo circulante, de las cuentas que están con cero, a nivel del activo circulante, la cuenta más importante siempre ha sido el efectivo, y que esto es algo que estábamos considerando en el análisis horizontal, de que efectivamente era la cuenta que tenía los incrementos más grandes, y que por supuesto esto es lo que en el análisis de la razón circulante, bueno, de las dos razones, de los índices de liquidez o solvencia, veíamos que había un incremento en el activo circulante con respecto al pasivo que nos daba más solvencia, pero como mencionaba en ese momento, pues no necesariamente esto significaba que fuera mejor, puede ser que tuviéramos alguna ineficiencia. A nivel de lo que son las cuentas de activo a largo plazo, las más importantes, como ya hemos visto, son las cuentas de inversiones de largo plazo, que a su vez son las que más han crecido. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. A nivel de lo que es el pasivo de corto plazo, las cuentas más importantes, la cuenta más importante son las cuentas por pagar comerciales, y aquí hay que tomar análisis de este porque esas cuentas por pagar comerciales son las más exigibles, entonces hay que tener cuidado en esto. A nivel de las cuentas de largo plazo, las cuentas más importantes son los otros pasivos. Aquí tendríamos que ir a ver qué son esos otros pasivos, que vean que casi todos los años están en el 11%, y no, bueno, en este momento no sabemos qué pueden ser. Ahí es una cuenta importante analizar, que es, hay que ir a la nota de los estados financieros a ver qué son en específico esas deudas. Y a nivel del capital contable, pues la parte más importante es la que corresponde a utilidades retenidas. Reiteramos ahora en el caso del estado de resultados, pero aquí la cuenta en la que se divide en cada una de las cuentas, cada uno de los rubros, es entre el total de ingresos. Entonces tomo el total de ingresos y lo divido entre el total de ingresos, y todas las demás se van dividiendo entre el total de ingresos, de forma tal que yo comienzo con un 100% en ingresos y va disminuyendo hasta tener la utilidad neta. Este proceso lo repetimos para todos los años.
Tenemos. Y en este caso podemos ver que el costo de ventas, que ya lo había mencionado, en el crecimiento donde había tenido el mayor crecimiento fue en el periodo del 2012 al 2013. Y si vemos efectivamente para el 2013, el costo de ventas tiene es el 63% del ingreso, cuando era anteriormente el 56%. Entonces, bueno, ahí vemos ese impacto que tiene el costo de ventas y que ya hemos quedado claros del análisis horizontal, que es un área de mejora que hay que investigar. Lo mismo sucede con el costo, perdón, el gasto de operación que disminuyó para el 2012 y volvió a aumentar en el 2013. Se mantienen con igual importancia los otros ingresos y el impuesto de renta aumentó y después disminuyó. Entonces, aquí los importantes que hay que analizar, que lo estamos reiterando, tanto del análisis horizontal como del análisis vertical y de algunas de las razones, es el gasto de operación y el costo de ventas, dado que el incremento de las ventas, pues si bien es cierto, cubre estos, pues no está creciendo igual que lo que están creciendo esas cuentas. Y bueno, con esto voy a finalizar el video para que no les quede tan largo, pero ahí concluimos con este análisis que, como vemos, se puede ahondar mucho en diferentes elementos y también en la medida en que tengamos datos de la industria, datos de más años. Aquí yo solo tengo 2011, 2012 y 2013. Ustedes tendrían 5 años en los análisis de la investigación que están realizando. También tienen que buscar datos de la industria, datos de los países en que operan, que dará un panorama más amplio de si estos ratios son razonables o no con respecto a los lugares donde operan y también a la estrategia que tiene como tal el negocio. Pero bueno, cualquier cosa, me pueden escribir dudas al respecto. Muchas gracias.